Vamos, bien. Continuando con la materia, ahora tendríamos el video número 4, ¿verdad? De la unidad 1. Todo esto se refiere al aire, generalidades del aire. Bien, para poder entender ahora, ya conocemos el aire, conocemos algunas características, habíamos mencionado que este tiene impurezas y así tal cual no podemos trabajarlo en una industria, sino que tiene que pasar por un proceso de tratamiento de aire, ¿no es cierto? Y que en gran medida tiene, aparte de lo que son sólidos disueltos e hidrocarburos suspendidos, tiene algo importante que hay que considerarlo, que es el vapor de agua. El porcentaje de cantidad de vapor de agua varía en función de la presión de la temperatura, ¿no es cierto? Ya habíamos analizado lo que es presión y sus tipos. Ahora, para poder comprender mejor lo que corresponde al vapor de agua y su incidencia en los sistemas neumáticos, podemos estudiar también lo que son las leyes de los gases. La capacidad de compresión del aire atmosférico, se explica por las leyes de los gases. Analicemos la primera ley que hay muchas, ¿no? Pero vamos a analizar algunas que otras. La primera, ley de Charles. Se dice que, para un gas ideal a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta en Kelvin, ¿no? Por tanto, aquí podemos ver la ecuación. Volumen es igual a una constante multiplicada por la temperatura. Esto indica que son directamente proporcionales. Por tanto, se aumenta, aquí tenemos un globo pequeño, a una presión interna, a una temperatura interna en el gas. Se aumenta su volumen, en consecuencia, acorde a la ley de Charles, el volumen al incrementar también incrementará su temperatura multiplicada por una constante. ¿Ya? Hay que tener claro. La segunda, la ley de Gay-Lussac, que postula que las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contienen son proporcionales a sus temperaturas absolutas cuando el volumen es constante. ¿Qué pasa si el volumen es constante y aumenta la presión? Aquí podemos ver en la ecuación que la presión es igual a una constante por la temperatura. Podemos darnos cuenta que son también directamente proporcionales. ¿Qué pasa si la presión aumenta? Aumenta la temperatura. Pero aquí el volumen es constante. Básicamente, para no confundirnos y no olvidarnos nunca, hagan de cuenta que están en un pleito y de pronto alguien les da un buen puñete en la mejilla de su rostro. Pero el puñete es muy fuerte, pero el puñete viene con fuerza. Como viene con fuerza el puñete y cae sobre una superficie, un área de su rostro, quiere decir que aumentó la presión. Ustedes no tienen aquí presión atmosférica del aire, de la presión estática del aire. No, tienen un puñete, tienen la presión atmosférica más la presión del puñete o de la fuerza sobre el área de alguien X que se los impartió. Cuando les golpearon, al aumentar la presión, ¿tienen o no el rostro con una temperatura mayor a la normal? Sí, puesto que el aumento de presión aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, con eso debería quedar clarísimo la ley de Gay-Lussac, donde indica que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura siempre y cuando se tenga un volumen constante, ¿no? Bien, aquí podemos verlo también en este recuadro. Ahora tenemos la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué indica la ley de Boyle-Mariotte? El volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos PV igual a una constante, porque son inversamente proporcionales. Entonces, si yo aumento la presión en este recipiente, el volumen que lo contiene va a disminuir, pero estoy aumentando la presión y va a disminuir el volumen. Si por algún momento yo disminuyo la presión, el volumen va a aumentar. Por tanto, son indirectamente proporcionales, ¿ya? Esto es importante puesto que tenemos el ejemplo de que cuando se utiliza un compresor para extraer el aire de la tierra, ¿no es cierto? Y utilizarlo en forma de aire comprimido para que ejerza un trabajo, todo este aire que comprime, todas las partículas disueltas en el medio, los hidrocarburos e incluso el vapor de agua se comprimen tanto que están cada vez más juntos a medida que aumenta la presión. Tener eso en cuenta. Bien. Esta compresión va a generar algo importante que vamos a analizar. Habíamos dicho que uno de los agentes perjudiciales de un sistema neumático corresponde a los sólidos disueltos, a los hidrocarburos o aceites, ¿no es cierto?, que están suspendidos, y al vapor de agua. El vapor de agua es un contaminante bastante importante puesto que no es tan sencillo extraerlo o eliminarlo. Ahora, pero hay que estudiarlo al mismo y hay que conocer su punto débil y cuándo no va a producir algo.
El agua es un elemento tan vital para la vida en la Tierra como perjudicial para una instalación del aire comprimido. Recuerden que el agua no es compresible. Y si yo, bueno, coloco gran cantidad de agua en un sistema neumático, donde va a haber gran cantidad de elementos que va a ejercer una compresión, este no va a permitir que dicho dispositivo trabaje correctamente. Entonces va a generar un problema muy importante. En general, todas las instalaciones de aire comprimido tienen el mismo problema. Ocurre por lo general. Ocurre en TNT, pasa en la vida, pasa en TNT, ya no recuerdo bien, pero ocurre ya. La condensación del agua, ese es uno de los problemas que ocurre. ¿Qué es condensar el agua? Condensar el agua quiere decir que es un estado que pasa de de gaseoso a líquido. A eso se refiere la condensación. Cuando está en gas no hay problema porque el gas se puede comprimir al igual que el vapor de agua. Pero cuando este vapor se condensa, la compresión ya no es tan sencilla. Ya no es como se esperaría. No hay, porque no se puede comprimir líquidos. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué produce la condensación? ¿Bajo qué circunstancias se da la condensación? En el medio existe vapor de agua, que luego este vapor de agua se reúne y se comprime, ¿no es cierto? Porque es lo que hace el compresor y todo eso lo carga el aire. Pero existen unos equipos llamados secadores para evitar este vapor de agua acumulado que luego va a generar una condensación dentro de la tubería. Para evitarla existen equipos que literalmente secan el aire, se llevan toda esa humedad contenida en el aire, dejándolo con unos niveles de vapor de agua reducidos que no perjudiquen nuestra instalación o proceso. Como les digo, es muy difícil retirar el vapor del agua al 100%, pero sí se puede retirar un gran porcentaje que las condiciones en las que está el sistema neumático sean tales que aunque su temperatura varía hasta cierto punto, no sea lo suficientemente bajo para generar una condensación o llegue al punto de rocío, que ya les voy a dar a conocer qué significan estos términos. Para medir el grado de sequedad del aire comprimido, utilizamos la temperatura de punto de rocío. Ahora, analicemos esto. El aire es una mezcla de muchos gases. Habíamos dicho que en gran porcentaje tiene nitrógeno y oxígeno. Uno 78 y el otro 21. Tiene otros gases nobles, y ¡pum! Vapor de agua. El vapor de agua, nuestro personaje principal. El aire es una mezcla de muchos gases, entre los que se encuentra en mayor porcentaje el oxígeno, el nitrógeno y el vapor de agua. Los dos primeros son estables, se refieren a los gases, pero la concentración de vapor de agua en el aire es muy variable. ¿Por qué es variable? Aquí podemos tener, otros gases y por ahí anda una línea delgada del vapor de agua. Normalmente ocurre un ciclo importante, que es el de aquí, ¿no es cierto? Llueve, hace sol y obviamente el agua se evapora y pasa de un estado líquido a gaseoso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este aire, ese aire que se evaporó, se comprime? Ahí tenemos que analizar algo, ¿verdad? Verán, el primer fenómeno que podemos darnos cuenta aquí, que es bastante lógico, es que cuando la temperatura aumenta, el vapor de agua contenido en el ambiente a una presión determinada también lo hace. Por eso hay climas que son bastante cálidos y bastante húmedos, ¿ya? Porque las condiciones de presión y temperatura son tales que hace que el aire logre almacenar todo ese vapor de agua y lo tiene en forma de gas, listo para condensarse, ¿ya? Es como un gran Pac-Man. ¿Se acuerdan de esos Pac-Man? Se comía todo, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, cuando aumenta la temperatura, todo el aire, hagan de cuenta que es un círculo de aire, se traga todas esas burbujas de agua, que en sí se llaman vapor de agua. Todo ese aire se lo tiene ahí listo. Lo tiene listo hasta que hasta que las condiciones de temperatura y presión sean tales que ya no resistan más y todo ese aire contenido se condense. Pero mientras haya calor, todo ese aire se va acumulando, todo ese vapor de agua, se va acumulando. Entonces, para analizar, recurriremos a la ley de los gases de Dalton, para analizar este proceso del vapor de agua y cómo ocurre de vapor de agua a condensación. En primer lugar, es una mezcla de gases, la presión total del gas y la suma de las presiones parciales de los gases que la componen.
La presión parcial del vapor de agua está relacionada con la temperatura. Ya habíamos visto por el ciclo hidrológico que es algo lógico, ¿no? Que llueve, aumenta la temperatura, el agua se evapora y ¿a dónde se va? Se va hacia las nubes, es decir, en realidad está contenido en gran medida también en el aire, ¿ya? O sea, a medida que aumenta la temperatura, tenemos un primer colorario. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de vapor de agua en el aire. Ya, en el aire tengo bastante vapor de agua. Por tanto, la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire está determinada por la temperatura. No es que el aire es un inmenso globo que puede contener todo el vapor de agua del mundo, porque en ese caso, si el océano se llegase a vaporizar, el aire pudiese contenerlo todo ahí, y no es así, ¿ya? Entonces, el aire tiene un límite que puede contener todo este vapor de agua, y está relacionado tanto con la temperatura como la presión. Bien, veamos lo siguiente. Habitualmente el aire contiene menos cantidad de vapor de agua que la que puede llegar a contener. Tiene menos cantidad de vapor de agua y por eso nosotros sentimos aire, pero realmente muy poca humedad, dependiendo obviamente del lugar. Este valor lo expresamos en porcentaje y nos indica la cantidad de vapor de agua en el aire, en relación a la que podría llegar a tener en función de sus condiciones de temperatura y presión. Las dos van de la mano. A este valor le llamamos humedad relativa, ¿ya? Al porcentaje de vapor de agua que está contenido en el aire, se le llama humedad relativa, porque es un porcentaje de todo el vapor de agua que podría contener el aire, pero no lo está conteniendo, a menos que cambien sus condiciones de presión y temperatura. Ahora analicemos este ejemplo. Tenemos una curva roja y una curva verde. La una indica la contención a un 50% de humedad relativa y la otra indica el 100% cuando ya ese aire de ahí se llenó por completo de vapor de agua. Es decir, que la humedad relativa en él está al límite, está como un vaso lleno, ¿ya? En el gráfico se puede observar que con una temperatura de 35 grados, veamos, ¿no? Tenemos aproximadamente 40 grados, lo cual es correcto. 39.286 gramos por metro cúbico de agua. Solo que está en gramos, pero igual es agua contenida en el aire. 35 grados a 39.286 gramos por metro cúbico de agua. Si tenemos una humedad relativa del agua del 80%, nos indica que con estos valores de agua acumulada en el aire es de 31.428 gramos por metro cúbico. Ay, se fue. Si decimos que está el 80%, ahorita está el 50%, pero decimos que si está al 80% de humedad relativa, decimos que en realidad el aire contiene 31.428 gramos por metro cúbico. Por tanto, todavía queda un 20% hasta que llegue al límite y sobrepase. Una vez llegado a ese valor, es decir, cuando llega al 100%, cuando ya contiene los 39.286 gramos por metro cúbico, con un poco que baje la temperatura, esta agua comenzará a condensarse. ¿Por qué? Porque el aire ya está al tope, contiene todo el vapor de agua que podría contener. En este caso, estaba a una temperatura de 35 grados y teníamos 39.286 gramos por metro cúbico, ¿no es cierto? Si llegase a estar al 100%, podría llegar, pero si llegase al 100%, que en este caso 35 grados, estamos hablando de 39.286, con un poquito que baje la temperatura, digamos de 35 a 34.99, el agua pasaría de vapor de agua al condensarse. ¿Por qué? Porque la humedad relativa fue del 100%. Ahora bien, la temperatura a la cual comienza a condensarse el agua es la que se le denomina punto de rocío. El ejemplo anterior sería los 34.99. En una instalación de aire comprimido, este valor nos indicaría el punto de temperatura o límite de saturación a partir del cual comenzaría a condensarse el agua en nuestra red de aire comprimido. Es decir, que en una tubería, en un sistema neumático, pasa aire, ¿no es cierto? Pero pasa aire con cierta cantidad de humedad. Y nosotros podemos determinar bajo el punto de rocío que a esa temperatura, el aire que está transcurriendo y el vapor de agua que aún está inmerso en él, si baja un poco de la temperatura del punto de rocío, se va a condensar y voy a tener agua en la tubería, agua en el sistema neumático, y eso no es lo que quiero, ¿ya? Vamos a ver a continuación el último video.
Ya hasta ahí nos quedamos por ahora. Recuerda, punto de rocío, condensación de agua, vapor de agua.